evangelio a muchas ciudades partiendo de Tesalónica. Entonces vamos a ver varias cosas solamente para que a medida que vamos analizando cada capítulo en el mes de agosto, vamos a ir viendo por qué suceden las cosas. Primero, Tesalónica. El culto a Caburis se centró en Macedonia. Filósofos se dedicaban a predicar por las calles de Tesalónica y a instruir personalmente a sus discípulos. Aprovechando esta costumbre, Pablo predicaba durante la semana por las calles entre los trabajadores. Aunque parecía un predicador callejero más, los tesalonicenses pudieron observar diferencias importantes entre él y otros filósofos. Iglesia de Tesalónica. La iglesia primitiva no se reunía en templos. Solamente de vez en cuando se juntaban todos los creyentes de una misma ciudad en un solo lugar. En Tesalónica, como en otras ciudades, los hermanos se reunían en diversas casas particulares, cada una de las cuales se convertían en una iglesia hogar. Pablo solo estuvo en la ciudad por un corto periodo del tiempo, porque fue forzado a irse por los enemigos del evangelio. Desarrollo de Tesalónica. En la iglesia de Tesalónica habían algunos malentendidos acerca del regreso de Cristo. 2. Pablo deseaba aclarárselos en una carta. También las escribe como una instrucción sobre la vida santa, animar a la iglesia que se encontraba en medio de la persecución, defender su conducta contra aquellos que hablaban mal de él, mientras él estaba con ellos, asegurarles acerca de su amor, de su deseo de verlos y de su alegría por el reporte de Timoteo, advertirles contra los pecados de la carne, los cuales eran muy comunes entre los paganos, reprender a los ociosos, confortar a los tribulados, exhortarlos a que estén alerta en vista de la venida de Cristo. Saludo. Aquí vamos a comenzar el primer capítulo. La idea del primer Tesalonicense, del libro de la carta, es que la carta tiene un comienzo y tiene un fin del capítulo, y es la primera esencia. Entonces, vamos a leer primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Nos ubicamos en primera Tesalónica, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Pablo, Silvanos y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y los de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todos los lugares. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Si vemos desde el capítulo 1, ahí vamos a ver en las diapositivas, vamos a ver cada pauta que tiene cada versículo. Y cada versículo tiene una enseñanza y unas directrices por la cual nos ayudan a entender cómo Pablo va conformando una carta conforme a algo que está sucediendo en Primera de Tesalónica. Una cosa de lo que sucede en la historia de Tesalonicense es que usted va a ver en Hechos capítulo 17, versículo del 1 al versículo 9, el alboroto que sucede en Tesalónica cuando Pablo va a predicar el evangelio. Imagínese que usted llegue a una colonia donde todo el mundo es católico y usted llegue diciendo que usted es evangélico y que usted va a predicar la palabra de Cristo. Hay zonas, hay colonias aquí en Ciudad de México donde no se permite predicar el evangelio porque son católicos, no lo permiten, no lo dejan entrar. Hay muchos misioneros que me han contado que hay zonas que les cuesta entrar y llevar el evangelio porque la comunidad, pudiéramos decir el grupo, pudiéramos decir de mafias o el grupo católico o el sacerdote o la comunidad es cerrada y no permiten que el evangelio llegue a los hogares o también al corazón de cada familia o de los niños. No lo permiten que entre a la comunidad. Y es difícil porque se crea un alboroto, se crea una contienda, se creen que me van a sacar de mi catolicismo y me va a afectar. O va a afectar una comunidad. O si lo dejamos entrar, va a comenzar con 1, con 2, con 3 y después va a afectar toda la colonia. Esas son mayormente las dificultades que entran en una comunidad cuando el evangelio llega o cuando va a entrar el evangelio en una comunidad. Pablo tenía una ocasión, el mismo caso en Tesalónica. Cuando Pablo llega a ese lugar, es un lugar idólatra, es un lugar de difícil sexualidad, fuera de control la sexualidad, es un lugar muy remoto en la parte económica, era un lugar donde había muchos recursos, es un lugar donde había mucha filosofía, es un lugar donde se predicaba, pudiéramos decir, todas las religiones, había unas religiones o unos dioses que por lo cual los filósofos predicaban para generar recursos y beneficios. ¿Estás viendo? Y llega Pablo y se adapta. Me encanta ese principio de Pablo en la historia. Pablo es un hombre inteligente que Dios le da la capacidad de un llamado. Y ese llamado Dios lo aplica en el corazón de Pablo y Pablo a través de ese llamado de Dios va con sabiduría y se aplica en una ciudad de Tesalónica donde había mucha necesidad. Usted puede ver en Hechos capítulo, vamos a buscarlo, en Hechos 17, vamos, en el capítulo 17, usted comienza a leer que Pablo está en Atenas y Pablo viene en capítulo 17 del libro de Hechos, versículo 23, dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba escrito, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo utiliza todo lo que está a su alrededor y plantea una estrategia para que el evangelio llegue a Atenas. Él dice, hay un Dios desconocido y yo quiero hablar de ese Dios desconocido. Algo así plantea Pablo en Tesalónica. Él ve el sistema de predicación, él ve el sistema de cómo se mueve el país, cómo se mueve la religiosidad y él se adapta a esa religiosidad. Es por eso que vemos en la historia, cuando leí en la diapositiva, en la historia de Pablo, vemos en la diapositiva, vemos en una de las diapositivas, en la iglesia de Tesalónica, vemos abajo, dice que Pablo sostuvo una predicación callejera. Dice que aunque parecía un predicador callejero más, los
tesalonicenses pudieron observar la diferencia importante entre él y lo que predicaban los filósofos. Entonces, Pablo es un hombre estratégico para entrar a un lugar. Él usa su campo, él usa lo que le rodea. Por eso hay que entender que esa predicación, esa diferencia, esa marca que marca la diferencia, por la cual la gente empieza a ver que ve un evangelio diferente, un evangelio que ayuda a la comunidad, un evangelio que ayuda a la sociedad. Si usted lee más la historia de Tesalónica, en Pablo de Tesalónica, usted ve que el gran problema que había en Tesalónica es que Pablo ayudaba a la gente, ayudaba al necesitado, predicaba a la gente sin hacer excepción de personas, al pobre, al rico, y había una diversidad que Pablo hacía estrategia para alcanzar a la comunidad de Tesalónica. Y esa cultura no la había dentro de Tesalónica. Y eso va marcando la diferencia en los corazones de la ciudad de Tesalónica. Es por eso que vamos a ver varias cosas. ¿Qué resultado tuvo Pablo cuando comenzó la obra en Tesalónica? Con esfuerzo, con estrategia, viendo a su alrededor, viendo qué podía usar y qué no podía usar, viendo las tribulaciones y las circunstancias. Vamos a ver qué resultado dio en Tesalónica. Si usted puede ver, vamos al capítulo 1. Vamos en la primera diapositiva al capítulo 1, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4. Y vamos a ver varias cosas. 1, Pablo habla a la iglesia. Pablo habla a la iglesia. La carta es dirigida a la iglesia de Tesalónica. La iglesia no se refiere a la estructura, sino al pueblo de Dios que se reunía en ese lugar. Y eso es importante. Versículo 2. Vemos en el versículo 2 que Pablo hace una expresión. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestra oración. Mírense dos palabras interesantes. La palabra significa siempre y la segunda es haciendo memoria. Dos palabras en el versículo 2. Siempre gracias a Dios por todos vosotros y haciendo memoria de vosotros en nuestra oración. Son dos palabras que Pablo expresa, hermano, cuando uno ama a una humanidad, cuando usted se esfuerza, cuando usted lo ayuda, cuando usted entrega su corazón a Dios. Usted le duele que una persona esté sufriendo porque usted la discipuló, la evangelizó, la discipuló, la visitó, la ayudó, la fortaleció, se bautizó, llegó a Cristo, ya es un líder, ya es un pastor, y usted se siente regocijado porque Dios le permitió ser parte de su obra en un lugar. Y Pablo expresa en esa carta, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Recuérdese que los mandamientos dice así. Jesús le preguntaron, reúnenos los 10 mandamientos en uno solo. Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. Entonces, todo comienza con Dios. Todo comienza con Dios. Y la oración de Pablo comienza dando gracias a Dios. Porque el único que puede hacernos hacer recordar y orar por el necesitado, por la gente, por el enfermo, es Dios. Si yo pudiera decir que por voluntad propia, sin tener a Cristo en mi corazón, por voluntad propia, yo puedo ayudar a la gente, sí, pero con voluntad propia yo hago excepción de personas. Yo puedo ayudar a la gente sin Dios, pero yo la voy a hacer haciendo excepción de personas. Pero cuando Dios entra en mi corazón yo no hago excepción de personas. Yo cierro mis ojos y ayudo a todo el que necesite. Porque si Dios está en nuestro corazón, nuestro alimento es Dios, nosotros vamos a dar resultado y agradecimiento con lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Por ejemplo, como Pablo lo expresa en el versículo 2, siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Eso quiere decir que Pablo ora, a pesar de que sale de un hogar, a pesar de que sale de una ciudad, a pesar de que sale fundando una iglesia, Pablo sale siempre recordando las oraciones por cada uno de ellos. Eso quiere decir
que nunca nosotros debemos olvidarnos de las oraciones, nunca debemos olvidarnos de cuando Dios nos permitió alcanzar un creyente. Si usted le predicó a alguien la palabra de Dios, no se olvide de él, no se olvide de él, ore por él, recuérdale, mira, estoy orando por ti. No te puedo visitar, pero estoy orando por ti. Aunque usted tiene un mes que ya no lo ve, no tiene contacto por este tiempo, mándele un mensaje, mira, estamos orando por ti. Cristo te ama. Porque hay que hacer memoria de lo que Dios nos ha dado en un momento dado en su obra. Dios nos ha puesto personas para ayudar, para compartir y para hablarle la palabra de Dios. Es por eso que vemos tres pasajes bíblicos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Si alguien se ubica en Romanos capítulo 1, versículo 9. Efesios capítulo 1, versículo 16 y Filipenses Filemón capítulo 1, versículo 4. Y puede abrir su micrófono y leerlo cada uno. Miguel. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Romanos capítulo 1, versículo 9. ¿Ese es Miguel? Sí. 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 Vea que el deseo de Pablo es orar por los grupos, es orar por los grupos que él cada día visita, es orar por aquellos grupos que siempre deja. Si usted hace un grupo, usted debe orar por ellos, aunque usted vaya a otro grupo, usted debe seguir orando por ellos. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros tenemos el llamado por Dios, nosotros debemos tener listas de oración. Tenemos que tener una lista de oración de todos los creyentes y todos los días orar por esos creyentes. Fortalecerlo, porque la palabra así lo establece. Pablo tenía ese sistema, Pablo tenía eso en su corazón. Pero la pregunta es, la gran pregunta, ¿qué es lo que, qué es lo que nos hace nosotros hacernos memoria en vuestras oraciones a cada uno de los creyentes? ¿Qué nos hace recordar orar por ellos? Dice la Biblia que Dios coloca en nuestro corazón el querer por el hacer por su buena voluntad. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, nunca nosotros vamos a poder orar por el necesitado. Si nosotros pudiéramos pensar que nosotros debemos orar por los necesitados todos los días, nosotros reduciéramos la oración de nosotros personalmente, de decir, Señor, ayúdame, dame, 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 dame y dame y dame. Porque hay tantas cosas por qué orar. Hay tantos de creyentes por qué orar. Dios, hay tanta gente que necesita de Dios, que Dios nos ha dado la oportunidad de sembrar la semilla. Hay mucho por qué orar. Y si pudiéramos hacer una lista, nuestras oraciones personales quedarían de última. O a lo mejor ni alcanzaría el tiempo para orar por eso. Porque Dios nos está dando gente por quien orar, por el enfermo, por el necesitado, por el que abre su corazón y el que tiene el evangelio. Entonces necesitamos reconocer que la oración en nuestra vida, como lo dice el apóstol Pablo, haciéndonos recordar, es importante. Es importante. Ahora, versículo 3. Pero leemos Efesios, capítulo 1, versículo 16. Efesios capítulo 1, versículos 16, y alguien se ubiquen en Filemón, capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice así, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Imagínense que Pablo se lo dice a Éfeso también. A Éfeso también se lo dice. Hermano, si Pablo pudo orar por Tesalónica, pudo orar por Efesios, por los romanos, está establecido en la palabra que Pablo era un hombre que oraba por los creyentes. No es fácil. ¿Por qué? Porque invertir tiempo en una ciudad para llevar el evangelio,
para honrarla, para orar por la familia, por el enfermo, con la necesidad, orar por él para que Dios le provea. Eso te hace ser parte de él. Y Pablo recordaba a las iglesias todos los días, recordaba a las iglesias todos los días para orar por ellos. ¿Qué nos dice Filemón? Filemón capítulo 1, versículo 4. ¿Qué nos dice Filemón? ¿Quién lo tiene por allí? Yo, dice, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Ajá. También nos habla sobre la oración. La oración es importante en nuestras vidas. Cuando nosotros oramos a Dios, haciendo memoria de cada uno de los creyentes, hermanos, les soy con toda sinceridad, es difícil que nos recordemos de alguna petición de nosotros. Señor, bendice el alimento, bendice nuestra nevera, bendice la comida, porque va a haber tanto por qué orar, por la gente, por la necesidad de la gente, por el esposo, por la esposa, por los hijos, por el vecino, porque nuestra visión es alcanzar al perdido, es fortalecer al creyente para que alcance otro creyente. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil. Por eso Pablo oraba por los creyentes, porque levantarse como creyente no es fácil. Las primeras dificultades en la vida del creyente es la gente que le rodea. Puede ser la familia, puede ser hasta la misma iglesia, puede ser hasta el vecino que está a nuestro lado, puede ser hasta la esposa, puede ser hasta el esposo, puede ser hasta el hijo. Está viendo, puede ser las dificultades que nos impide acercarnos a Dios o servir a Dios. Nos aflige en nuestro corazón la gente que nos rodea. Es por eso que Pablo ora fervientemente por los creyentes, porque no es fácil. Encontrarse con Cristo, seguir a Cristo no era fácil en ese tiempo. Y aún en este tiempo tampoco es fácil, porque a veces nos sentimos como queremos volver atrás. Queremos volver atrás por tantas dificultades por las cuales comienzan dentro del hogar. Versículo 3. Vamos en el versículo 3. Hay algo interesante en el versículo 3 que tenemos que comprender. Y es que el versículo 3 hay una palabra que ahí la tengo en negrita que dice acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Este versículo me encanta. ¿Por qué? Mire, no podemos saltar al versículo, no podemos saltar al número 2 sin pasar por el 1. Usted no puede decir 2, 6, 8, 10, 12. Usted no puede saltar los números. Los números están hechos con un orden. Y el orden que Dios nos dio para los números fue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagínese que los 6 días de la creación fueran variables. Imagínese que Dios fuera hecho los peces y no el mar. Los peces se mueren. Imagínense que fuera hecho los animales y no hubiera agua. Los animales se mueren. Dios fue un Dios de orden. Y el orden de Dios es un orden, como la palabra lo dice, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que para hacer una cosa hay que hacer algo primero. No podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, porque las dos tiene que ser un equilibrio. Las dos no se pueden hacer sin una y la otra no se puede hacer sin la otra. Por ejemplo, versículo 3, mire lo que dice. Acordándolo sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra ¿qué? De vuestra fe. Sin la fe no hay obra. Sin la fe no hay obra. El versículo Pablo hace referencia la obra de vuestra fe. No hay obra si no hay fe. Y algo principalmente que tenemos que aprender para ser una iglesia, está viendo que sirve a Dios, es que debemos alimentar nuestra fe, debemos creer, debemos alimentar nuestra fe con la congregación, con la palabra de Dios, con la oración, con la comunidad, con el compañerismo. Está viendo de cristianos. Debemos alimentar nuestra fe. Debemos crecer en nuestra fe para que nuestra obra sea efectiva. Porque la palabra de Dios así lo dice en el versículo 3. La obra de vuestra fe. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Del trabajo
de vuestro amor. El amor produce trabajo. Dios es un Dios de orden. Tenemos que ver fe, tenemos que tener fe para hacer la obra. Y tenemos que tener amor para hacer el trabajo. Es por eso que cuando una persona no hace el trabajo de la obra de Dios, mi pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Qué está afectando? ¿Tiene flojera? No. Mi pregunta es como la palabra de Dios lo dice. ¿Qué está afectando? El amor. El amor a Dios. Porque el amor produce un sacrificio y produce un regalo. Y lo podemos ver en Juan 3:16. De tal manera amó. Imagínense. Todo en Juan 3:16 comienza con el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Dios no puede dar si el amor no está en su corazón. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y ese entendimiento lleva a un sacrificio. Y si usted tiene amor de Dios, usted debe trabajar para la obra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios dice del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Hay tres palabras interesantes en el versículo 3. Uno es la fe. La fe produce obras. Si usted no tiene obra en Cristo, es porque su fe está mal, su fe está afectada. Si usted no trabaja, es porque su amor a Dios se está afectando. Porque lo hacemos por amor, trabajamos a Dios por amor. Y si pierde la esperanza, es porque no tiene una constancia. ¿Me explico? ¿Me hago entender? Tres cosas tiene que tener. Y son tres cosas que tenía Tesalónica. La iglesia de Tesalónica. La fe, el amor y la esperanza. La fe, el amor y la esperanza. Tres cosas tenían los creyentes de Tesalónica. La fe produce obras. El amor, trabajo. La esperanza, constancia. Si usted no es constante, es porque usted está perdiendo la esperanza en Dios. Y es por eso que el versículo dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Miren, la obra y el trabajo y la constancia lo hacemos por la fe, por el amor y por la esperanza que tenemos de un día estar en la presencia de Dios. Es por eso que leemos dos versículos. ¿Quién me lee Santiago capítulo 2, versículo 17? Y Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Alguien que se ubique y me lo lea. ¿Santiago qué, hermano? Escuchamos, Isabel. ¿Santiago qué, hermano? Santiago capítulo 2, versículo 17. Amén. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obra es muerta. Si usted tiene fe, usted tiene que tener obras. Y si usted tiene obra, usted tiene que tener fe. Es por eso que debemos alimentar nuestra fe en Cristo. Debemos alimentar nuestro amor y nuestra esperanza. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9? Aló. Escucho. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vean Amén. que Dios es un Dios de orden. Vean que Dios es un Dios de orden. Si usted puede ver el orden de Dios, porque por gracia soy salvo por medio de la ¿qué? De la fe.
La fe es importante para la salvación porque es un orden de Dios. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Si usted alimenta la fe, es la seguridad de su salvación. Es la seguridad del servicio a Dios. Usted tiene que alimentar su fe. Un creyente no puede decir yo soy salvo si su fe no tiene fe en Dios. No, si no crece en la fe, si no fortalece su fe, si no tiene la confianza en Dios, si no tiene esperanza. Es como gente, pudiéramos decir católico. Hay gente que dice ser católica, pero ellos me dicen yo soy católico, apostólico y romano. Pero yo le digo, ¿usted es católico? Sí. ¿Cuántas veces va a la iglesia? Bueno, a veces me acuerdo. ¿Y cuántas veces lee la Biblia? Bueno, yo la tengo abierta en el Salmo, pero bueno, ahorita no la he podido leer. Ajá. ¿Y cuántas veces usted en la iglesia, usted participa de la obra de la iglesia en el servicio que Dios ha establecido, de ir y hacer discípulos? Bueno, no, eso sí no lo hago. Entonces, la gente, hablamos algo que no cumplimos, hablamos algo que no hacemos. Entonces la gente dice, yo soy católica, apostólica y romana. Con toda propiedad lo dicen, pero no lo vivo, no lo soy. Entonces, para la esencia de la palabra de Dios, en el orden que Dios establece, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. El que alimenta las obras, la acción de obra, viene por la fe, el amor y la esperanza. Son las tres cosas que hay que reflejar y que Pablo da a entender a este grupo de Tesalónica. Me encanta porque Pablo les dice por su fe, por su amor y su esperanza es que él escribe esta carta, porque ve en ello algo, ve en ello una información que le dio Timoteo, por la cual en el capítulo 3 de Tesalónica, si usted se va en el capítulo 3 de Tesalónica, versículo 6, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de su buena fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseamos vernos como también nosotros a vosotros. Timoteo dio una buena información. Nadie puede dar una buena información si tú no vives esa información, si tú no ves esa información, si no, tú no ves la vida de la gente para dar esa información. Y lo que vio Timoteo fue una fe, fue un amor, fue una esperanza, a pesar de que había idólatras, habían filósofos, habían circunstancias, barreras que habían allí, pero ellos se mantuvieron en la esperanza en Cristo Jesús, alimentando su fe para sus obras, alimentando su amor para el trabajo y alimentando su esperanza para mantenerse constante. Versículo 4, vemos, mire lo que dice el versículo 4 del capítulo de Tesalónica, porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. Imagínense que segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios a nosotros nos eligió. Dios nosotros nos eligió. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Está viendo, Pablo da una elección que cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. O usted sirve a Dios o usted no sirve a Dios. Pero no podemos decir neutro. Yo cuando la gente me dice que yo soy católico, apostólico, romano, yo le digo, entonces yo soy católico, yo soy el papa entonces. Porque hay gente que dice, yo soy católico, apostólico, romano. Entonces decimos, bueno, pues yo soy católico, entonces porque voy a la iglesia, leo la Biblia, doy mis diezmos y ayudo a la iglesia. Y soy apostólico, bueno, porque soy enviado de Dios para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces tenemos que comprender que lo que nos define
Lo que nos hace sentir Dios en nuestras vidas para su obra, tenemos que hacerlo porque Dios nos eligió a nosotros. Y nosotros tomamos una elección de seguir los caminos de Dios. Este grupo de Tesalónica decidieron elegir. Fue difícil, sí, en la historia de Tesalónica dice que pasaron momentos difíciles, la historia es muy larga, pero pasaron momentos difíciles de tribulaciones. La vamos a ver en medio de cada capítulo. ¿Cuáles fueron el proceso de las tribulaciones y las circunstancias que pasaron los Tesalónicas? Pero vuestra elección que hizo este grupo fue una elección de bendición. ¿Por qué? Mi hermano, porque cuando Dios nos elige, dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, que el Dios que nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino en el propósito suyo y de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús en los tiempos de los siglos. Dios nos llamó para cumplir un propósito. Dios tiene un propósito para nosotros y nos eligió para algo. Nos eligió para algo. Y Pablo está reconociendo su elección, la decisión que ellos tomaron para servir a Dios, por la cual Dios les eligió a ellos para servir a Dios. Como siempre les digo en una anécdota, ¿por qué Dios te eligió a ti? Mírese en un espejo y pregúntese, Señor, ¿por qué tú me elegiste a mí entre tanta gente? Yo sufro, paso necesidad, a veces no tengo que comer, a veces paso necesidad, a veces la gente me responde mal, a veces la gente me mira como que si me lo voy a comer vivo, la gente me mira con rabia, yo no les he hecho nada. ¿Por qué tú me elegiste a mí a pasar este sufrimiento? Pregúntese, ¿por qué Dios lo eligió a usted y no eligió a su vecino? ¿Por qué Dios lo eligió a usted y no lo eligió a su hermano? ¿Por qué Dios lo eligió a usted y no eligió a otro? Como digo yo, como lo decimos en Venezuela, ¿por qué Dios me echó ese muerto a mí? ¿Por qué Dios nos echó ese muerto a nosotros? De pagar el precio del sufrimiento para que la gente nada más escuchara el evangelio del amor, el evangelio de la fe, el evangelio de la esperanza. Dios lo eligió a usted. Dios nos eligió a nosotros. A cada uno Dios nos eligió para cumplir su propósito. Y Dios eligió a Primera de Tesalónico, al grupo, a la iglesia, porque Dios tenía un propósito. Amén. Versículo 5. Y vamos a ubicarlo en Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Imagínense lo importante que es esta frase. No llegó a vosotros en palabras solamente. Imagínense que usted, la Biblia en Santiago, dice, no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Dios no pide que seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Dios no quiere que usted esté oyendo, oiga. Dios quiere que usted haga. Porque oír la Biblia la vamos a oír todos los días, hasta lo mismo lo vamos a oír. La gran pregunta es, hay mucha gente que dice, yo leí toda la Biblia 20 veces, la leí 5 veces. La gran pregunta es, ¿las has leído? Pero ¿qué has vivido de lo que has leído? Ese es el gran espacio que hay entre leer y aplicar. Porque podemos leer, pero ¿cuándo la vamos a aplicar? Necesitamos aplicarla. Necesitamos vivirla. Y es lo que Pablo está refiriéndose, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuiste entre vosotros por amor a vosotros. Estos hombres predicaron el evangelio, hermano, con el poder de la unción, con el poder del Espíritu Santo, confiando que el poder de Dios estaba en su vida, que a donde fueran, Dios está con ellos. Donde ellos fueran, ahí va a estar Dios. Si iban a estar en Barrio Norte, ahí va a estar Dios. Si iban a estar en Presidente, ahí va a estar Dios. Que si iban a estar en Araña, ahí va a estar Dios. Que si iban a estar en Perú, ahí va a estar Dios. Porque Dios está con nosotros. Y si la Biblia dice que Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el evangelio para nosotros no debe ser una vergüenza, porque estamos bajo el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo y la plenitud de lo que el Espíritu Santo establece en nuestro corazón, que Él nos va a cuidar, nos va a enseñar y nos va a redargullir.
Nos va a hacer crecer cada día a reconocer esa grandeza de Dios en nuestras vidas. No puede llegar el evangelio con palabras, tiene que ser con hechos. ¿Vamos a orar por el vecino? No, vamos a orar, como decimos un dicho, orando, pero con el mazo dado. ¿Qué nos dice Romanos 1:16? 1:16 de Romanos. 1:16. 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ah, está viendo. Nosotros no tenemos que tener vergüenza del evangelio. No podemos tener vergüenza. Hay que compartir el evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y algo que Pablo hace mucha referencia en el versículo 5 es que el evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, sino en hechos. En hechos. No podemos decir que somos evangélicos nada más porque tenemos Biblia y vamos a una iglesia. No, tenemos que ser cristianos evangélicos porque ayudamos y cumplimos los mandatos que Jesucristo estableció en la palabra de Dios. Y hacer discípulos a las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y anunciando las verdades, rompiendo cadenas. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. El mundo sufre porque no hay evangélico en la tierra que despierten un sentir en su corazón del poder del Espíritu Santo de llevar el evangelio. Porque hay algunos que se esconden, hay algunos que le dan vergüenza, hay otros que solamente hablan lo que le conviene del evangelio, no hablan del amor porque no lo viven, no hablan de la fe porque cuando viene un problema ya están caídos. Hablamos de lo que nos conviene y por eso a veces el evangelio no es eficaz en el corazón de la humanidad, en el corazón de la gente. Necesitamos que la gente confíe en un Dios todopoderoso que realmente dijo: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Aquel que dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tenemos que arrearnos de esa promesa. Y Tesalónica tenía esa esencia poderosa. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser, imagínense lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Yo no creo en una imitación de Pablo en la esencia de vanagloria, sino en la imitación de Pablo en la aplicación de la expansión del evangelio. Pablo amaba a Dios mucho. Pablo se entregaba a Dios. Pablo amaba más a Dios que sobre todas las cosas. Amaba llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pablo hacía misiones en lugares estratégicos. Si usted lee los 3 viajes misioneros de Pablo, fueron 3 viajes estratégicos donde Pablo sabía que ahí armaba una iglesia y de ahí se iban a ir a otras ciudades. Es como que si usted abre una iglesia en el aeropuerto. Es algo absurdo, pero es como que si usted abre una iglesia en el aeropuerto, donde todo el mundo que llegue, que se va a los países y usted predica la palabra, mientras que están en la sala de espera, están en la iglesia esperando. Y ahí se va la semilla, Pablo era un hombre muy estratégico. Y en esa estrategia, esta gente imitó a Pablo. Y como Pablo habla de Cristo, y Pablo habla de la voluntad de Cristo, habla del Espíritu Santo, habla de la obra de Cristo, ellos imitaban la vida de Pablo como si estuvieran imitando la vida de Cristo. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ahora pregunto yo, esos imitadores de nosotros y del Señor, usted ve la historia de Jesucristo. Jesucristo ayudó a mucha gente, oró por la gente, sanó enfermos. Y esta gente imitó a Pablo, como Pablo imitó al Señor. Entonces, imagínense hasta qué punto esta gente expandía la obra misionera. Cuando se sentaban en grupo a hablar con autoridad, a hablar con el poder del Espíritu Santo, con plenitud, con el poder del Espíritu de Dios, ahí hablando la palabra de Dios. Está viendo, si usted tiene la unción de Dios, si usted es un hombre de Dios y tiene el poder de Dios, usted tiene que transmitir la gracia, como lo dice la palabra de Dios en Lucas, que dice que Jesús crecía en sabiduría para con gracias, para con Dios
y los hombres. Usted necesita crecer para que otra gente pueda ver en usted reflejado a Jesucristo. Si usted es un hombre de fe, usted refleje la palabra fe en su vida para que otro vea, sí hay esperanza. Sí hay esperanza. Necesitamos entender eso. Sigue diciendo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice 1 Corintios 11? Filipenses y Filipenses capítulo 2. Tres personas que se ubiquen. 1 Corintios 11, capítulo 11, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Y Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. ¿Qué vamos a imitar en medio de la tribulación? ¿Qué vamos a imitar? Primera de Corintios 11. Adelante, adelante, hermana, adelante. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Primera de Corintios 11:1, ¿qué dice? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mire, hay gente que piensa que puede ser vanagloria. No, hermano, no es la vanagloria. Mire lo que sucede dentro de la familia. Si un padre se arrodilla a orar y los hijos lo ven por constancia todos los días orando de rodillas, ¿qué cree usted que va a hacer sus hijos? ¿Va a ser lo mismo? Va a ser lo mismo. Necesitamos comprender que nosotros somos ejemplo en la vida de los hijos. Necesitamos comprender que lo que nosotros hacemos, la gente nos ve, nos observa. La gente nos ve y nos observa. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Y esta gente tenía cuidado de imitar lo que Pablo predicó. Y Pablo era un hombre que amaba la obra de Dios. Y esta gente imitó a Pablo como amor a la obra de Dios. ¿Qué nos dice Filipenses 3:17? Filipenses 3:17. Adelante. Hermanos imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3:17. Correcto. Vio que ahí está el resultado de lo que le digo. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo. Si usted es un mafioso, sus hijos lo van a ver, él va a ser un mafioso. Si usted es un hombre de oración, sus hijos van a ser hombres de oración. Si usted es un hombre que canta a Dios todos los días con su guitarra, sus hijos van a ver eso. Si usted es un padre que ama ayudar a la gente, sus hijos van a ver eso y van a comenzar a ayudar a la gente. Necesitamos nosotros ser imitadores, que la gente imite lo que hacemos y llevar, como nosotros somos imitadores de Dios, la gente va a ver a Dios reflejado a través de nuestras vidas, a través de nuestras acciones. Recuérdese que aquí dice que si usted anda en fe, usted va a hacer obras. Si usted anda en amor, usted va a trabajar. Si usted anda en la esperanza, usted va a estar en la constancia. Y eso le va a permitir, ¿qué le va a permitir? Que la gente va a ver en usted obra, va a haber trabajo y va a haber constancia. Son tres cosas que son palpables. La fe, el amor, la esperanza nacen en el corazón del hombre. Nacen cuando Cristo realmente está en nuestro corazón. Pero las acciones son muestras de lo que hay en nuestro corazón. La fe muestra las obras. El amor, el trabajo. Y la esperanza, la constancia. Entonces necesitamos alimentarnos de esa imitación. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8, yo lo leo. Dice la palabra de Dios. Ubíquese en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Mire, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
Imagínense que Pablo nos insta a sentir lo que Cristo sintió, a sentir ese amor, ese sacrificio. ¿Y qué tenemos que sentir de lo que Cristo sintió? La palabra de Dios nos dice, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, teniendo todo el dinero, toda su estabilidad, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, el Hijo no peleó con Dios por posiciones, porque Dios es Dios. Sea igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros debemos imitar la vida de Cristo. Y la vida de Cristo está reflejada también en la vida de Pablo. Por eso mucha gente dice, yo quisiera ser como Pablo. Otros dicen, yo quiero ser como Timoteo. Pero yo me hago la gran pregunta. Otros quieren ser como Pablo, pero parece que no han leído la Biblia. Porque quieren ser como Pablo, pero no ven la experiencia que tuvo Pablo. Difícil. Queremos ver las bendiciones de Pablo. Otros quieren ser como Pedro. Pudo para sanar con la sombra. Para orar y que se le acomode el brazo. Orar para que se le abra la vista. Para eso queremos ser imitadores. Pero no queremos ser imitadores del sacrificio de cada uno cuando sirve a Dios. Es por eso que el 6, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de qué. Ahí está, pues. En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Eso es ser imitadores de Dios. Estar gozoso en tiempos difíciles. Versículo 7. De tal manera que habéis sido ¿qué? Ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Imagínense que este es mi versículo central. Cuando nosotros, hermanos, usted sigue los parámetros del versículo 1 hasta el versículo 6, usted ve cuáles son esas actitudes o esos principios o valores que encontramos del 1 al 6, y usted ve que esos principios los van a llevar a abrir la obra de Dios más allá de lo inalcanzable. Imagínense que en el versículo 7 vemos un grupo de creyentes de Tesalónica esparciendo la obra de Dios hasta lo último de la tierra. Como lo dice Hechos 1:8. Ahí lo vamos a ver ahorita. Dice, de tal manera, el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos. ¿Los de dónde? De Macedonia y los de Acaya, que han creído. Hay dos preguntas. ¿De qué forma mostramos nosotros el ejemplo en nuestras vidas? ¿De qué forma mostramos el ejemplo en nuestras vidas? Porque para que la obra de Dios se extienda hasta Macedonia y Acaya, hermano, si usted ve el mapa, hay que trabajar duro en la obra de Dios. Ahora, ¿de qué forma mostramos el ejemplo en nuestras vidas? Segunda, ¿de qué forma mostramos el ejemplo como cristiano? ¿Será que nuestra vida muestra realmente que nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón? ¿Y será que la vida cristiana muestra que realmente nosotros somos verdaderos discípulos? Porque la gente puede tener una vida, pero no muestra nada. No muestra una esencia de ayudar a la gente. No muestra una esencia de compartir nada. Y ahora somos ejemplos como creyentes, como cristianos, como discípulos. Todos los principios y valores que tenía el grupo de la iglesia de Tesalónica se extendieron. Es por eso que cuando nosotros confiamos en el poder de Dios y creemos a lo que nos predicaron, al evangelio que recibimos, el evangelio tiene que extenderse. Porque así como un día alguien le predicó a usted
y Dios lo mandó para que la salvación llegara a su hogar, a su familia y a su corazón, así hay mucha gente que lo necesita a usted como instrumento de Dios para llevar el evangelio. Como dijo Jesús a Ananías, creo que fue a Ananías, en Hechos, capítulo 9. Instrumento me es este para llevar el evangelio. Y se lo dice cuando Pablo queda ciego y le dice, instrumento me es este para llevar el evangelio. Usted es un instrumento de Dios para llevar el evangelio. Es por eso que dice el versículo 8, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en otros lugares vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense que Pablo va a Tesalónica, predica el evangelio, levanta la iglesia y Pablo se va. Pablo se va de Tesalónica y deja a Timoteo. Y Timoteo le informa, esta iglesia ha sido bendecida. A pesar de las tribulaciones, a pesar de que el gobierno romano, a pesar de los idólatras, a pesar de los filósofos que están creando confusiones, esta gente ha crecido. Aman a Dios. Las palabras que tú dejaste aman a Dios. Están dispuestos por amor a Dios. Y esta gente se ha extendido. Pablo le informa a Pablo. Timoteo le informa a Pablo. Y Pablo hace esta carta. Y Pablo dice en el versículo 8 algo interesante. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pablo en su segundo viaje dice, yo no necesito hablar nada, porque ustedes ya lo han hecho todo. Ustedes ya han hecho más de lo que yo he hecho. Pablo llegó, Primera Tesalónica, predica el evangelio, arma el grupo y esta gente entiende. Hermano, cuando nosotros entendemos el versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y entendemos los primeros 7 versículos, nosotros pudiéramos decir que vamos a cumplir lo que Pablo está diciendo, de modo que nosotros no tenemos necesidad de nada de qué hablar. ¿Usted sabe a qué está refiriéndose Pablo? Refiriéndose a como dice la Biblia en otros versículos. Esta gente estaba haciendo el cumplimiento de la gran comisión. Esta gente quería extender el evangelio porque vieron algo diferente en Pablo. Recuérdese en la historia que leímos al principio. Pablo llega, así como predicaban los filósofos, Pablo llegó y también se puso como filósofo. Decían que era predicador callejero. A eso le colocaban los filósofos, los predicadores callejeros. Ese era el tema en esos tiempos. Y Pablo era uno de los predicadores callejeros, pero vino predicando algo diferente. Algo no solamente en palabras, sino en aplicación. Porque en la historia dicen que lo que marcó la diferencia en la predicación de Pablo fue que él empezó a ayudar a los necesitados, a orar por los enfermos, ayudar a las viudas, estar pendiente en la plaza quién estaba enfermo para orar, para ayudarle con lo necesario. Eso lo empezó a ver la gente. Empezó a ver un evangelio diferente. Y eso marcó la diferencia en el corazón de esta comunidad. Y como marcó la diferencia, cuando Pablo se va, ellos siguen haciendo el trabajo que Pablo dejó. Y por eso la palabra de Dios dice, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se extendió. De modo que nosotros no necesitamos hablar de nada. Es como que si usted predique todo presidente, ¿qué le va a dejar al pastor? Iría a predicarle las ardillas del parque, ¿será? Ya no necesito ir a presidente porque ya usted predicó, usted tocó puertas, usted voluntariamente entendió la voluntad de Dios. ¿Y cómo la entendemos? ¿Qué entendió esta gente? Bueno, aquí está la palabra de Dios, ya nosotros la tenemos en el siglo XXI. Hechos 1.8, ¿qué nos dice Hechos 1.8? Pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Está viendo? ¿Usted cree, qué piensa usted? ¿Que esta gente leyó ese versículo en ese tiempo? En ese tiempo no existía ese versículo.
En ese tiempo existía solamente las palabras de Jesús. Cada palabra de Jesús fueron grabadas en el corazón de los apóstoles, en la vida de los creyentes. Y ahora que nosotros tenemos esta palabra revelada, hecha realidad, desde Jesucristo hasta el día de hoy, ¿cómo vemos ese versículo? Se ha extendido. Pero la gran pregunta es, para nosotros, para Presidente, para Barrio Norte, para cada uno que estamos conectados ahorita, ese versículo está en nuestro corazón, de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Samaria, Jerusalén, y hasta lo último de la tierra. Quedó en nuestro corazón empeinado ese versículo, cuando ya ese versículo está revelado, escrito en la palabra de Dios. Segunda de Tesalónica, capítulo 3, versículo 1. Por los demás hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Necesitamos entender, hermano, que así como lo dice en Segunda de Tesalónica, capítulo 3, versículo 1, que así como la palabra de Dios, hermano, es glorificada, corra como río de agua viva y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Eso quiere decir que la palabra corra, hermano, así como Tesalónica le corrió la palabra de Dios. Ellos piden la oración ahora a la iglesia de Tesalónica. Imagínense que eso lo vamos a ver en la segunda carta de Tesalónica. Vamos a ver, ahorita vemos a un Pablo orando por Tesalónica para ayudarles. Pero en segunda de Tesalónica vamos a ver un Pablo pidiendo oración. Por lo demás, hermano, orad por nosotros. Ahora Pablo no ora por los creyentes. Ahora los creyentes oran por Pablo, por el ministerio, para que se siga extendiendo el evangelio. Porque esa es la vida, ese es el círculo. Un día Cristo vino y dejó las palabras. Un día Cristo y dejó el mandato. Y a ser discípulos. Un día dijo Cristo, pedid y se os dará. Buscáis, hallaréis, llamáis y se os abrirá. Un día dijo Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y un día dijo Cristo, y ustedes harán mayores cosas que las que yo he hecho. Cristo dejó su parte. ¿Dónde está nuestra parte? Dios nos llamó. ¿Dónde está nuestra parte? Me encanta la iglesia de Tesalónica. Se extendió más allá. No tuvo que tener un misionero o un pastor como guía. Ellos entendieron en su corazón el llamado de Dios para extender el evangelio. Y en Tesalónica vemos a un Pablo pidiendo oración para que se siga corriendo la palabra de Dios y sea glorificada hasta los confines de la tierra. Necesitamos comprender ese llamado de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis? Capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Mire lo que dice. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y leemos el 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Hasta ese punto nosotros tenemos que participar. ¿Qué estamos haciendo en el presente para que nuestro futuro sea diferente? ¿Y qué estamos haciendo en nuestro presente? Porque cada año que pasa es una célula del cuerpo que se muere. Nuestro cuerpo pierde fuerza. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Esta gente recibió a Cristo y se extendió. No esperaron. Voy a pensar a ver qué Dios me tiene. ¿Qué propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? No, ya Dios creó un propósito. Dios te llamó para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Sal. La gente que te rodea necesita de Dios. A lo mejor a donde tú estás es solamente un lugar. Es un lugar de reposo, es un lugar donde Dios te dio para descansar. Es un lugar donde Dios para vivir temporalmente, porque Dios te quiere llevar más allá de donde tú estás. Yo estaba en Venezuela, yo estaba en una casa y Dios me llevó a países. Y ahora estamos en Ciudad de México. Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere hacer algo con nosotros. Imagínense que el versículo 9
Y versículo 10, y con esto concluimos y terminamos con un canto. Dice el versículo 9 y 10. Versículo 9 y 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nosotros en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta gente pensó que Cristo venía mañana y salieron a llevar el Evangelio. Nosotros no sabemos ni la hora ni el día cuándo ha de venir Cristo. Si Cristo viniera hoy, usted estaría preparado. Si Cristo viniera hoy, la gran pregunta es, ¿qué hizo usted por Cristo, por la obra de Cristo? Porque Dios es justo. La justicia de Dios no tiene nada que ver cuando usted llegue al cielo y usted le diga, como le dijo en la historia, Señor, en ti sanamos enfermos, en ti echamos demonios. Y Jesús les dijo, apartados de mí. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Y la obediencia es que usted pueda llevar el propósito de Dios hasta los corazones de cada una de la familia. ¿Por qué? Porque hemos de esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús y quien nos libra de la ira venidera. Hermanos, tribulaciones tenemos todos, dificultades tenemos todos, pero necesitamos confiar en Dios. Dos palabras, según la Biblia. Hechos 13, 47. Dice la palabra de Dios. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Isaías 49, 6. Dios le dijo a su fiel servidor, y yo creo que cada uno de nosotros somos eso, un fiel servidor. Y yo he enviado para que reúnas a las tribus de Israel y las hagas volver a su patria. Aún esto es muy poco para ti. Por eso te pondré como una luz para las naciones y haré que lleve la salvación hasta los últimos rincones del mundo. Imagínese que usted no es luz solamente para una tribu. Dios nos hizo luz para las naciones y para los últimos rincones de este mundo. Usted es luz para una nación, usted es luz para una colonia, para Álvaro Obregón, para Ciudad de México, para Huixquilucan, para otro estado. Dios nos va a llevar, porque Dios quiere extender su evangelio. Dios no quiere una iglesia de 300, de 500, de 600, de 1000. Dios lo que quiere es gente que tenga obediencia. Cuando hay obediencia, hay una iglesia. Cuando hay familias arrepentidas, hay iglesia. Cuando hay grupos arrepentidos, hay una iglesia. No hay una iglesia si no hay gente arrepentida que sirva a Dios, que glorifique a Dios, que haga la obra de Dios. Y con esto concluyo. El pecado entró por un hombre y por un hombre entró la salvación. Puedo decir de Timoteo, por un hombre entró el evangelio y fue el apóstol Pablo. Por un hombre entró el evangelio. Y póngase a pensar, ¿cuántos grupos o personas eran en Primera de Tesalónica? Eran muchos. Todo comienza con uno. Si usted Dios lo llamó, alcance uno. Y no sabemos si ese uno se va a multiplicar y siga siendo la multiplicación que Dios ha establecido. Amén. Oramos. Señor, damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias porque, Señor, lo que tú has hecho en la iglesia de Tesalonicenses, Señor, queremos que tú lo hagas en nuestra vida y en nuestro corazón. Bendice a cada uno de nosotros, a cada uno de los creyentes, discípulos, Señor, que estamos conectados. Bendice nuestro hogar, Señor. Bendícenos, Señor, para bendecir estos vecinos, amigos, padres, familias, hijos.
que nosotros podamos ser luz y de esperanza para ellos en este tiempo de crisis. Que si hay crisis, para nosotros hay esperanza. Señor, danos la fe, el amor y la constancia, Señor, para cada día confiar que hay un Dios todopoderoso que nos dice, separado de mí, nada podéis hacer. Señor, bendice nuestras vidas, bendice a cada una de las familias, Señor, y danos la oportunidad en estos meses, en esta semana, en estos días, danos la oportunidad de compartir el Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermano. Doy gracias, hermano, porque esta semana se anexó Carlos a uno de los discipulados de la frutería. Recibió a Cristo en su corazón. Otro hermano, otro joven, se anexó al discipulado. Tiene problemas con su esposa y sus hijos. Me pidió que fuera a su hogar para orientarlos, para ayudarlos y fortalecerlos en la oración y en su vida espiritual. Hermano, pido la oración. Se sigue extendiendo el evangelio, hermano. Yo no hago iglesia, yo hago creyentes, hago discípulos. La iglesia Dios la hace. La Biblia nos dice en Hechos capítulo 2 que Dios anexaba a la iglesia a los que habían de ser salvos. Yo, mi trabajo es evangelizar, discipular y visitar y unirnos para adiestrarnos y capacitarnos. Ore para que Dios levante y despierte un sentir en el corazón de estos creyentes y puedan anexarse a parte de la obra que Dios está haciendo en el país y en la familia. Dios me le bendiga y me le guarde. Hermano Miguel.